Hola compañeros de la materia Gestión de la Producción 2. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase y para que usted entre en contexto y tenga en cuenta todos los aspectos necesarios para poder cursar la materia y no solo para cursarla, sino para poder entender para qué sirve en la vida real en las empresas, lo que voy a comenzar es hoy haciendo un repaso de la producción 1. En ella pues vamos a recordar algunos ítems fundamentales que se vieron en el cortes pasado y usted así va a tener herramientas para poder seguir con la 2. Al final también de la clase vamos a hacer un esquema basado en una cantidad de conceptos no tan nuevos, pero los vamos a ir construyendo poco a poco, vamos a dar las definiciones y estas definiciones usted las debe guardar y practicar, es decir, entender para qué sirven y usarlas en el argot popular de la empresa si usted está en una empresa o simplemente recordarlas si usted no está en una empresa, porque de esta manera es que en el mundo laboral se trabaja, es decir, vamos a estos términos, vamos a tener que guardarlos y aprenderlos de memoria. Y vamos a tener que usarlos en el futuro. Si usted no está trabajando en una empresa, como le digo actualmente, pero de pronto en el futuro sí trabaja en el área de producción, pues va a tener que usarlos regularmente, estar acostumbrados a no solo su definición, sino entender para qué sirven y cómo se trabajan en las empresas. Entonces, sin tanto más preámbulo, vamos a repasar los conceptos que trabajamos en el semestre pasado. Entonces, primero vamos a recordar los conceptos de los sistemas de producción que teníamos, que vimos en el semestre pasado. No voy a hacer la gráfica como lo hice el semestre pasado, más bien es recordar los conceptos y para qué sirven. Entonces aquí me voy a valer de este Excel. En el primero vamos a colocar el tipo de producción, digamos, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Tipo de producción, aquí por ejemplo vamos a hablar de los materiales, algo de los materiales en este tipo de producción, algo del flujo, ¿cierto? Flujo de proceso. Podemos también colocar cosas como la maquinaria, por ejemplo. ¿Sí? La maquinaria, vamos a colocar aquí la palabra máquina, haciendo alusión a la maquinaria que se usa en este sistema productivo, cualquiera de las dos. Y recurso humano, por ejemplo. Hay uno muy importante que siempre coloco en los sistemas productivos y es el costo unitario. Coloquemos aquí costo unitario. Y la cantidad. Las cantidades, si se produce de a una, de a miles o muchas, mejor dicho. Bien, entonces tenemos estos tres o estos aspectos, aquí más bien no son tres, sino todos estos aspectos. Y vamos a comenzar por el tema de producción que se llama producción por proyecto. Vamos a recordar ahí que es la producción por proyecto. Bueno, entonces voy a hacer un ejemplo de la producción por proyecto y después vamos a recordar o vamos a dar todas estas cositas, vamos a llenar el cuadrito que estamos haciendo. Entonces, en la producción de tipo proyecto, recordemos, el ejemplo sería hacer un barco, ¿sí? Otro ejemplo, hacer un edificio. Otro ejemplo, hacer una carretera. Y este tipo de cosas que son muy grandes y que es una unidad, pero que es de mucho valor. Pues pueden ser más unidades, pero realmente son muy pocas. Cuando hablamos de una urbanización, entonces por eso dicen el proyecto tal, el proyecto jardines de no sé qué, ese significa que es un proyecto como tal, que son 200 viviendas, sí, pero es un proyecto como tal, o sea, se maneja igual que un proyecto. Entonces, en ese sentido, analicen el tipo de todas las variables que están allí, los tipos de variable, la máquina que se utiliza, vamos a analizar las personas, vamos a analizar el costo unitario, etcétera. Entonces, vamos a comenzar por el barco, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Que los materiales que usé con los materiales. Pues como en otros proyectos se usan acero, se usan, digamos, mucho metal, en este caso del barco, y se usará plásticos, cosas sintéticas, etcétera, ¿no? Pero aquí no vamos a hablar de qué materiales se utilizan porque en otros tipos de producción también se van a utilizar los mismos. Más bien, cómo fluyen los materiales alrededor del producto, o en este caso del proyecto. En el caso de los materiales vamos a decir que llegan, ¿cierto? Llegan al producto, ¿cierto? Llegan al producto. ¿Qué significa esto? Que
Cuando digo llegan al producto, vamos aquí a ajustar, a hacer un ajuste para que nos quede claro acá. Eso es. Fijemos un momentico este Excel acá. Y cuando digo llegan al proyecto, ¿qué significa? Que los materiales que vienen de diferentes partes, estoy haciendo un avión, un Jumbo, o una Airbus 380 o estos grandes aviones, entonces que ellos están ahí quieticos, el producto está quietico y los materiales van llegando al producto de un lado y de otro, van llegando. Pueden llegar de otros países, de donde sea, pero van llegando a donde está nuestro producto, el cual lo vamos a ir armando, ¿no? Llegan al producto, por eso decimos así, llegan al producto. El flujo del proceso, el flujo del proceso es quieto, o si quieren ponerle más bien posición fija, más bien. Es decir, nuestro producto está quietico, entonces estamos en el barco, en el avión, el producto está ahí quietico, ¿sí? Quietico el producto, no se va a mover el de ahí, de pronto hay algún movimiento posterior, pero cuando ya se echa al mar el barco, por decir algo, o cuando ya el avión se pone a rodar para irlo a llevar al aeropuerto, etcétera. Pero el producto en la fabricación está quieto. La maquinaria, entonces también, la maquinaria que se requiere llega al producto. También podemos colocar lo mismo básicamente. Entonces no necesito montacarga, él va a llegar a ese producto, ese montacarga, los equipos de soldadura, todo lo que son los equipos que se necesitan, los procesos de ensamble, todos se hacen y llegan al producto, ¿sí? Entonces fíjense que usted, el flujo del proceso, los materiales y la maquinaria están ahí, siempre se van a concentrar en el producto. No es que yo tenga una planta donde haya maquinarias de esas, no, es que si necesito una máquina, la pido, por decir algo, si soy el ingeniero director, pido la máquina, entonces tienen obviamente un tiempo para llegar, etcétera, está todo planificado y me llega ahí la máquina, yo la uso y después la puedo, digamos, retirar del proceso. El recurso humano especializado. ¿A qué me refiero con especializado? Si yo soy el que estoy haciendo el avión, entonces yo necesito personal que sepa de electricidad, personal que sepa de neumática, personal que sepa de metales, ¿verdad? Personal que sepa de aeronáutica. Entonces son gente que es especializada, son recursos humanos especializados. Obviamente no es barato porque, pues, como ustedes entenderán, si yo contrato un soldador, tiene que ser un soldador certificado y entonces me va a hacer unas soldaduras, me las va a garantizar, pero pues obviamente así mismo cuesta, ¿no? El costo unitario, o sea, un producto es muy superior, muy grande, aquí muy grande. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, por decir algo, un barco cuesta muchos millones de dólares, un avión también. Cuesta muchos millones de dólares una sola unidad del producto. Y la cantidad normalmente es único, o es uno. Si quieren colocarle aquí. Uno a poquitos, uno a dos, tres, ¿sí? Como decimos, no, es que el proyecto de las viviendas tales, entonces es un proyecto, entonces tiene 180 viviendas, sí, pero solo es un proyecto, simplemente que van haciéndolo paso a paso por etapas. Me faltó también aquí colocar tal vez en el proceso, en el flujo de proceso, que es posición fija, pero vamos a colocar aquí por etapas, también vamos a colocar eso aquí para que nos quede claro, por etapas. Entonces, en el proyecto de construcción, por decir algo, y en el del barco también sucede igual. En el proyecto de construcción, pues primero tenemos que descapotar el terreno, después hacer la parte de cimentación, los acueductos, todo eso va de primeras. Y después sí comenzamos a hacer la parte, digamos, de la estructura de la casa como tal, columnas, no sé qué, la parte de construcción estructural, etcétera. Entonces va por etapas, primero tiene que cumplirse una y después la otra, ¿no? En el hacer el barco, pues será primero la estructura, que es metálica, que se puede hacer en varias partes y después la vamos ensamblando y ya cuando tenemos eso entonces hacemos las cubiertas, hacemos la parte del casco del barco y ya después lo que está dentro del barco, se pondrá el motor quién sabe cuándo, ya en qué etapa se pondrá el motor y los sistemas eléctricos, va todo por etapas. Entonces estamos repasando aquí lo que es los tipos de producción. Vamos aquí a hacer el ajuste del texto para que nos quede chévere, que sea un poquito mejor el cuadrito, que ustedes lo tienen allá en el video para que lo pueda ver de manera adecuada. Listo, entonces este es uno, el costo es muy grande, ¿cierto? Si hacemos una gráfica de costo y cantidad que la hice el semestre pasado para explicarle el mismo concepto, pues donde la cantidad es mínima, o sea, si la cantidad está en el eje X, por decir algo, entonces la cantidad sería mínima, al lado izquierdo estaría, ustedes lo ven allá, que yo lo hago la señal al lado izquierdo, estaría allá el proyecto, pero si yo contra el costo, entonces
cantidad poquita, pero alto costo, entonces queda por aquí, sería la idea. Vamos a ir al otro extremo donde hago cantidades en abundancia, entonces vamos a copiar aquí el formato, control C, pegar formato, creo que es por aquí, pegado especial formato, listos, para que nos va escribiendo de la misma forma. Bien, entonces vamos a ir a la producción continua, ¿listo? La producción continua, su nombre indica como el flujo del proceso y es en donde, por ejemplo, comienzo con el ejemplo, entonces tenemos la cerveza, es un ejemplo típico de ingeniería industrial, o las gaseosas, o producir cosas a granel, ¿sí? Por ejemplo, los productos químicos, una fábrica de pinturas, una fábrica donde se haga ácido o donde se haga algún elemento químico, qué sé yo, algún tipo de aceite, bueno. Estos tipos de producción continua, mmm, su mismo proceso, la naturaleza del proceso explica el flujo. Entonces voy a ir llenando en desorden, no necesariamente en el orden que está ahí, los cuadros que estamos haciendo. Entonces, en la producción continua, tendríamos el producto se mueve, ¿cierto? El producto se mueve, se mueve, dentro de un sistema, por decirlo así, dentro. ¿Listos? Entonces el producto se va a mover. Si yo estoy haciendo cerveza, pues le agrego primero en una marmita, digamos, agrego agua, agrego los ingredientes, la malta, no sé qué, pues obviamente hay un proceso donde se hace la malta o se escoge otro material, otros materiales para hacer la cerveza, o las gaseosas que es agua y otros colorantes, otros líquidos, azúcar. Entonces se agregan en un lado y después el producto comienza a fluir por las diferentes tuberías, ¿no? De una tubería pasa a otro lugar donde le hacen otro proceso, por ejemplo, lo calientan o hacen un proceso de cocción, es decir, le elevan la temperatura hasta que haga un proceso de ebullición, etcétera, y van procesando por allí. Luego hay otras bombas que llevan ese líquido a otro lugar donde le hacen filtros, luego hay otras bombas donde lo van a llevar a otro proceso donde digamos, lo hacen la pasteurización, si aplica, por ejemplo, para el tema de la leche, lo pasteurizan y después ya llegará un proceso donde lo van a envasar en diferentes unidades, ¿sí? En millones de unidades a veces, ¿no? Entonces el producto se mueve dentro de un sistema. Los materiales, bueno, se agregan a medida que se requieren en el proceso respectivo. Entonces, por poner un ejemplo, la tapa de la cerveza se coloca en el proceso final, ¿sí? Se coloca en el proceso final. Aquí también podemos decir que los materiales normalmente no se pueden separar o no se distinguen en el producto final. Una cerveza, el líquido que usted se bebe, o lo que nosotros nos bebemos, no digo usted porque también yo lo hago. Entonces, en el proceso final, yo no puedo distinguir qué es la cebada, o qué es el lúpulo, o qué es el agua. Yo veo es un líquido y ese es el líquido que consumo, pero me queda muy difícil separarlo. Es una característica importante porque, por ejemplo, en el anterior, sí, de pronto de alguna forma podemos ver los materiales separados. Si yo veo una casa, pues yo puedo distinguir el ladrillo del cemento que cubre las paredes, inclusive la pintura. Obviamente no vamos a ponernos a separarlo, pero se distingue más. O sea, las materias primas no se mezclan y forman un aglutinado, no, sino que forman diferentes cosas. Pero en el de la producción continua, sí se mezclan y es difícil separarlo. Miren otros ejemplos. Entonces decíamos, por ejemplo, el yogur. Entonces usted tiene unas frutas, unas esencias, una leche y lo pasan por las diferentes etapas, sale el yogur. Ahora, separe usted las materias primas, difícil, ¿no? En muchos alimentos se hacen así. En cuanto a la maquinaria, entonces normalmente está fija, está en una planta, está fija la maquinaria, ¿sí? Hay que tuberías normalmente o sistemas más bien, ya sea tuberías o digamos góndolas o otro tipo de mecanismo que
comunican la maquinaria una con otra. Hay sistemas que comunican y transportan aquí arreglemos el material entre las máquinas. Sí, por ejemplo, estamos de la cerveza, entonces lo vamos a pasar al filtro. Entonces una bomba acciona en una bomba, ¿verdad? Y ese líquido que está en un lugar, pues va a pasar a otro donde le van a hacer el filtro, por ejemplo. Entonces el producto se desplaza por tuberías. En los procesos químicos es igual, en los productos de alimentos es igual, es decir, es de esta manera. Si digamos que es un alimento seco en grano, bueno, se puede llevar por tubería, pero también se puede usar como cangilones, otro tipo de cosas que lleven el producto que se está procesando de un lugar a otro. El recurso humano no es especializado, pero sí entrenado, digamos, en la labor, ¿no? En la labor que está entrenado, iba a decir aquí yo, entrenado en la labor, es decir, si yo coloco un tipo a que me diga, usted se va a encargar de la envasadora, entonces hay un señor que se entrena para eso, pero no requiere un conocimiento súper técnico, a pesar, y quiero dejar claro, que obviamente se puede contratar a una persona de un perfil más alto, no hay ningún problema, pero normalmente no se requiere. Cuando se hacen estos procesos en la industria química, por ejemplo, hay un señor que se encarga de desarme los filtros y límpielos cada tanto, pero es un señor que no requiere tanta especialización, más bien es un nivel técnico que se puede manejar. El costo unitario es muy poco. ¿Cuánto vale? Muy poco, perdón acá. ¿Cuánto vale una cerveza? ¿Sí? Entonces, una cerveza, el costo como tal, 1.000 pesos, no sé, digamos que si la venden a 2.000 en las tiendas debe valer 1.000 pesos o un poco menos. No sé, no conozco el dato, pero pues es un costo muy, muy económico. Y la cantidad de unidades es millones, millares, millones. Aquí podemos colocar millares, millones, etcétera. Voy a colocar un ejemplo que conozco también y en la industria del plástico. Por ejemplo, hacer bolsas. Entonces, bolsas para un almacén X, ¿sí? No, sin nombrar el nombre del almacén. Entonces, eso se hacen en rollos de bolsa. Y se hacen miles de una vez, millares. Entonces, en un kilo puede haber 2, 3 millares de bolsas. Porque si usted analiza una bolsa pesa apenas unos gramos. Si usted coge un kilo y lo divide entre el peso de una bolsa, pues le van a salir miles de unidades. Entonces, este es un proceso continuo también. Va de una máquina a otra. Simplemente que en algunos pasos donde bajan el rollo, pues tienen que desplazar ese rollo para montarlo en otra máquina. En este caso el transporte es manual, pero el proceso es totalmente continuo, no puedo distinguir ya los polímeros que se mezclaron para hacer el plástico no se pueden distinguir, etcétera. Y las máquinas están ahí fijas y son de alto costo, ¿no? Que también es importante mencionarlo. Bien, vamos a otro tipo de producción. Yo voy aquí a fijar, esta columna, para fila superior, para que nos quede ahí, no se nos mueva. Vamos a otro tipo de proceso. Vamos a copiar acá, borramos y seguimos avanzando. Entonces, lo vamos a llamar producción discreta. La producción discreta. Hago una alusión de la continua a la discreta. Continua, una variable continua, puede tomar cualquier valor. Aquí en la variable continua puede tomar 1556,18 litros de cerveza, ¿sí? Eso se puede producir. Se envasa diferente, pero se puede producir eso. Pero en la discreta pasa lo contrario, se hacen en unidades enteras. Y recuerden que hay unas variables en matemáticas que se llaman continuas y discretas, que es lo mismo. Las discretas toman unidades enteras y las continuas toman cualquier valor, ¿sí? De los números, digamos, positivos, ¿no? Y la discreta en este caso tomaría los números enteros, positivos también. Entonces, los materiales. Digamos que se usan cualquier tipo de materiales, pero también se pueden distinguir normalmente. Se pueden distinguir en el producto final, ¿sí? Entonces allí tenemos que en la producción discreta yo puedo distinguir los materiales. Entonces vamos a hacer el ejemplo porque no lo hice. Y sería, por ejemplo, una empresa de confecciones. Entonces, confeccionar una camisa, pues yo puedo distinguir la tela, puedo distinguir el hilo, la etiqueta, los botones, se pueden distinguir. Son procesos de ensamble. El flujo del proceso son
las máquinas están separadas, pero el flujo del proceso se realiza según la operación. Me voy a explicar aquí. Según la operación. Si estoy haciendo, por ejemplo, una parte de un automóvil o un automóvil en sí, entonces yo tengo un proceso de troquelado, allá es donde se estampan las piezas. En otra parte haré el proceso de soldadura, en otra parte haré el proceso, qué sé yo, de armar las sillas, en otra parte la parte eléctrica, ¿sí? Si ustedes dicen de pronto, no, profe, es que hay unas ensambladoras donde el producto fluye, claro, pero ya son ensambladoras por allá en Europa donde el carro se va moviendo, ¿cierto? Ustedes se colocan y usted está moviéndose sobre usted, es el operario del auto que está armando el carro, y el carro se va moviendo con usted y usted tiene un minuto para hacerlo. Bueno, ahí el flujo de proceso cambia, pero las maquinarias o los procesos están separados, como ustedes pueden analizar, ¿sí? Y las operaciones se hacen por especialización, entonces carrocería, entonces pintura, entonces motor, entonces parte eléctrica, se hace por separado. La maquinaria está separada, es especializada por operación también. Aquí podemos colocar eso. Especializada por operación. ¿Qué significa por operación especializada? Como mencioné anteriormente, entonces yo tengo troqueladoras, equipos de soldadores, están organizados en un lado, dobladoras de tubo en otro. Si estoy en una empresa de confecciones, tengo planas, tengo 2 agujas en un lado, o sea, una cantidad grande, ¿no? Tengo máquinas collarín, tengo máquinas fileteadoras, entonces están por secciones y por operación, ¿sí? El material pues fluye ahí, lo van llevando, en este caso manualmente en las confecciones, y se van ensamblando, ¿no? Si quieren aquí en este flujo de proceso también, proceso de ensamble, ¿no? Procesos de ensamble. Diferente al proceso de continua, que es una mezcla, o sea, en el proceso continuo es mezcla y en el proceso discreto sería ensamble, es diferente. Recurso humano, digamos especializado, pero de la operación, especializado en la operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una persona que sabe utilizar la máquina plana. Esto es bueno y malo, especializado porque la persona pues puede rendirnos mucho, pero si me llega a faltar una persona en otro lugar, pues me toca recurrir a contratar. Entonces ahora se utiliza mucho que la persona que hace, por ejemplo, máquina plana, pues también vaya aprendiendo fileteadora, ¿no? Para en caso tal. Un costo intermedio aquí, ¿sí? Sin ser, puede ser un rango bajo o alto. Entonces, ¿cuánto vale una camisa? Que es un proceso discreto, pero ¿cuánto vale una motocicleta? Que también es un proceso discreto. Entonces, ni es tan barato como el continuo, pero tampoco es tan caro como el proyecto. Cantidad también, digamos, intermedia. O sea, yo no puedo definirles aquí, es que se fabrican tantas unidades. Pensemos en un General Motors, fabrica 20.000 unidades al año. O en una empresa de motocicletas de aquí de Colombia, de Medellín, ¿cuántas unidades fabrica al año? 20.000, 30.000 unidades, no fabrica más, ¿sí? Pero si voy a una empresa que hace ropa interior, entonces fabrican 100.000 unidades al año o 1.000.000 de unidades. Pero si vamos a Bavaria, fabrican ese mismo millón, pero en un solo día. Entonces hay que pensar allí. O si voy a hacer el del barco, en un año fabrican el barco, en un año, se demora entonces el proyecto. Bien, entonces hemos resumido aquí las principales: continua, discreta y proyecto. Esas son las 3 principales. Hay otros tipos de producción que son como una mezcla de todas estas, y voy a escribirlos, pero no a describir detalles. El de tipo taller, básicamente se parece al discreto, o es del discreto, pero lo que se realiza allí es que se hacen como unas piecitas, o sea, es un proyecto pequeñito, entonces hágame 5 piñones de estos, y llegó otro cliente y me pidió, hágame tal soporte, y me llegó otro cliente y me pidió otra cosa. Entonces en un taller se trabaja así, ¿sí? Y se parece a la discreta porque pues las piezas y el proceso se pueden ensamblar, ¿sí? Lo que voy ahora a explicar son 2 formas de hacer la producción. Ojo con lo siguiente, no es que sea un tipo de producción, sino es una forma de hacerla. Entonces, que normalmente se controla, sobre todo en la continua, por lotes, ¿sí? Cuando usted mira un medicamento, o una leche o un yogur que usted compra en el supermercado, va a decir lote número tal. Ese lote quiere decir que tiene
Si yo cojo ese lote, está compuesto por miles de unidades de ese producto, por ejemplo, digamos 50 cajas de cerveza, por decir algo, si fueran 50, pero pueden ser más. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice lote? Porque las características del líquido que contiene las botellas de la cerveza en este caso son iguales, o sea, se tomó de una misma olla, por decirlo así, y se cocieron con el mismo proceso, se les echó los mismos ingredientes y luego se dividió en las botellitas. Pero ese es el lote, por eso usted encuentra el lote, ¿sí? Y se debe controlar sobre todo en la industria farmacéutica, alimentos, química, petrolera, etcétera. Se usa mucho el concepto de control de lotes. En la farmacéutica, por ejemplo, las vacunas, tiene con un lote, las vacunas de ahorita, ¿no? Entonces vienen con su lote. Y está la producción, por ejemplo, línea, algunos le llaman línea o cadena. Línea o cadena basada en el concepto de Henry Ford, lo vimos el semestre pasado, que él dijo, no, es que si yo cuelgo los carros, y creo que en la ensambladora que estaba en Venezuela se colgaban, yo estuve algunas allá, iban colgados, entonces van jalando la cadena y ella se mueve cada minuto, y las personas pues hacen su operación en ese minuto en el carrito que está ahí. Eso es una forma de hacerlo, la línea o cadena. Son formas de hacerla, pero no son formas de producir. No es decir, la línea o cadena es automóviles, pero es discreta. Los lotes sí se usan en producción continua, pero es producción continua, pero controlada por lotes. Entonces, ojo que estas son formas de hacerlo. El taller también sería una forma de hacerlo, porque es hacer una producción intermitente, que ya se la coloco también allí, pero es discreta. El taller es como intermitente a veces, ¿no? A veces, dependiendo. Voy a explicar aquí intermitente más bien aparte. Intermitente. Entonces la intermitente consiste en que hago poquitas unidades de un producto con unas características y me piden otra de un producto parecido con características similares, pero no hago todos de lo mismo. Por ejemplo, las empresas de muebles, ¿sí? De muebles ya de alto rango, por decir algo, pues hacen una colección de sofás y no hacen más, hacen unos poquitos. Y por allá lo vuelven a hacer por allá en un año porque pues ellos saben que si venden muchos sofás de eso la gente no va a comprar por cantidades, sino a ellos les gusta la exclusividad. Cuando uno compra un mueble, quiere algo exclusivo, entonces se hacen poquitas unidades. O las boutiques, entonces fabrican de tal vestido 5 unidades, ¿sí? No más, no fabrican más porque las mujeres normalmente dicen yo no quiero tener lo que tiene otra chica, no lo hacen, entonces normalmente lo que hacen es fabricar poquitas unidades de ese producto y en otra ocasión van a volverlos a fabricar por allá, quién sabe cuándo, depende del mercado y otras cosas. Entonces estos son, apreciados estudiantes, los tipos de producción. Estamos en repaso de la producción 1.